RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a Golpe, buenos días. Hoy es lunes 13 de noviembre. La ciudad capital, Caracas, está con problemas de transporte. Hoy pagan la pensión del Seguro Social del mes de diciembre y el transporte está caótico. Demasiado movimiento, transporte. Bueno, tenemos en línea al diputado Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional por Estado Lara y dirigente de Primero Justicia. Buenos días, Alfonso, un placer saludarte. Hola, muy buenos días, gracias por este contacto telefónico. ¿Cómo están? Bien, te habla Fran Tobar, ¿cómo está todo? Hola, Fran, encantado de saludarte también. Bien, háblanos para todos los radioescuchas, un gran abrazo. Mira, háblanos de la reunión de Santo Domingo, la reunión que se suspendió producto de la falta de acuerdos entre el gobierno y la oposición. Bueno, acuerdos entre el gobierno y la oposición precisamente es lo que no hay. Y es quizás lo que necesita Venezuela, unos acuerdos que privilegien los grandes problemas que pasa el pueblo de Venezuela. Ahora bien, la información que tengo es que el gobierno no había acreditado a los negociadores, es decir, aquí no estamos hablando de que vamos a ir a un diálogo simplemente para que el gobierno pierda tiempo, sino que estamos hablando de un proceso de negociación en la cual van a estar presentes como negociadores, como avales de cualquier cosa que se converse y se acuerde allí, son los países, es decir, los cancilleres de los países México, Chile, Paraguay, entiendo que por el gobierno Bolivia, Nicaragua, y que en todo caso lo que se busca es poner una agenda ya establecida con una fecha de tiempo para su aprobación y que los venezolanos empiecen a ver los resultados lo más pronto posible. Al gobierno haber confirmado el día de ayer, pero sin haber invitado a los cancilleres con tiempo suficiente para que ellos pudieran tomar sus previsiones y cumplir con este compromiso, creo que es la razón por la que se está suspendiendo. Ok, o sea que el gobierno no cumplió con lo que se había pautado inicialmente, que era que participaran los cancilleres en la referida reunión. Por supuesto, pero es que esa confirmación tenía que haberse producido con tiempo para que no es una persona, son 6 cancilleres quienes tienen que adaptar sus agendas para poder cumplir con esta reunión en República Dominicana, y como el gobierno no había con tiempo confirmado su asistencia, sino entiendo que lo hizo fue precisamente el día de ayer, al parecer no hay posibilidad de que todos los cancilleres estén pasado mañana en República Dominicana. Mira, Alfonso, hay un sector de la oposición, con nombre y apellido lo vamos a decir, encabezado por María Corina Machado, que no está de acuerdo con esas conversaciones. ¿Cuál es tu opinión en referencia a esa situación de María Corina? Bueno, mira, lo primero que tengo que decirte es que hasta en las guerras se conversa, en las guerras se dialoga, en las guerras se negocia, en las más crueles guerras, más en un país donde los venezolanos estamos sufriendo la crisis que hoy golpea duramente al país. Yo creo que es necesario que haya una negociación, que en la otra parte, como dicen algunos, son unos malandros que no tienen palabra, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que si no fuese así, no habría necesidad de negociación. Si aquí tuviésemos un gobierno serio que respete el Estado de Derecho, a la Constitución y a las leyes, ¿para qué estarían hablando en este momento de negociación? Lo que se busca es precisamente un mecanismo que los obligue a atender los problemas del pueblo de Venezuela.
Sí. Bueno, Marquina, estamos conversando con Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Lara y dirigente del partido Primero Justicia. Uno percibe en la calle que la gente no está, digamos, no ha asimilado a la situación que estamos viviendo. ¿Tú no crees que esa es una falla de los dirigentes de la oposición? La explicación real de la situación que se está viviendo. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. E incluso cuando yo veo a algunos dirigentes señalar que la culpa es de la gente porque se abstuvo de ir a votar o de participar en un proceso, yo digo, no, es que la abstención no es la causa de los problemas. La abstención es una consecuencia. Es decir, cuando un venezolano decide no participar, no ir a votar o no acompañar este proceso de lucha que está dando el pueblo de Venezuela, la verdadera causa de eso es que la dirigencia política o no ha convencido al pueblo de Venezuela o ha cometido errores que traen como consecuencia la no participación del pueblo. Así que, lejos de estar buscando culpables en otros, yo creo que tenemos que revisarnos la dirigencia política de por qué eso está ocurriendo. Y yo estoy absolutamente convencido que esto tiene mucho que ver con estas contradicciones que hay en la mesa de la unidad, que unos dicen una cosa, otros decimos otra, en definitiva, cosas que son contrarias y que lo que hacen es generar confusión, desaliento en el pueblo de Venezuela. Ojalá todos tomemos plena conciencia de la gravedad de lo que estamos viviendo y empecé a privar el interés colectivo por encima de los intereses personales o partidistas de muchos de los que hoy están al frente de la unidad democrática venezolana. Ajá, porque Marquina, esto te lo decimos porque nosotros oímos, vimos y sabemos que está ocurriendo que el presidente de la República decidió regalarle 500.000 bolívares a 4 millones de personas. Oye, y eso en un país medianamente serio traería por lo menos una protesta de parte de la oposición, una discusión por parte de un sector oposición en una Asamblea Nacional, porque, o sea, ese dinero, regalarlo así, de esa manera, oye, pareciera como que no colabora con la situación que se está viviendo en el país. O sea, seguimos en el país rentista regalando lo que no producimos y no se ve que la oposición haga un planteamiento, por lo menos a nivel de Asamblea Nacional, de manera simbólica, para que quede constancia de que, bueno, mira, el presidente de la República no puede andar por ahí regalando lo que es de todos los venezolanos, a quien le provoque. Mira, yo diría que lo más grave de ese anuncio es de dónde salen los reales. Y yo creo que ya el pueblo de Venezuela tiene conciencia clara de que ese tipo de gasto dispendioso, irresponsable, cuyo fuente de financiamiento es lo que llaman los economistas el financiamiento monetario, es decir, la emisión de dinero inorgánico, lo que trae como consecuencia es mayor inflación, y lejos de resolver los problemas de cada uno de nosotros, lo que hace es agravarlo. Así que la gran pregunta que se está haciendo el pueblo de Venezuela es de dónde vas a sacar semejante cifra sin que eso tenga o afecte lo que ya hoy padecemos los venezolanos, que es hiperinflación. Así que bueno, por eso te decimos, Marquina, eso no debería ir a un punto de discusión en la Asamblea Nacional para debatirlo, por lo menos para dejar constancia de dónde salen esos reales, de dónde se consigue ese dinero. Desde el año pasado, cuando yo era presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento Nacional, no solo hemos venido haciendo las críticas a este sistema económico que dirige el actual gobierno, sino que hemos venido alertando de las consecuencias de que de mantenerse esas políticas económicas iba a traer para el país. Así que, sin ser pitonizo, desde el año pasado veníamos señalando que esto nos iba a llevar a unos niveles de escasez mucho mayores y a una hiperinflación, como en efecto hoy estamos sufriendo. Los venezolanos estamos quizás en lo peor de todos los mundos. Por un lado, escasez, desabastecimiento, decrecimiento económico. Ya son 13 trimestres consecutivos con decrecimiento económico y encima la hiperinflación, que es la inflación a niveles ya por encima de los
los 4 dígitos. Así que no solo hemos venido haciendo la crítica, sino también hemos venido dando las propuestas. El año pasado se produjo un documento de los 10 pasos para superar la crisis, que eran las sugerencias, que eran las recomendaciones que hacía la Asamblea Nacional para poder enderezar el rumbo económico de Venezuela y que cada uno de nosotros no estuviera sufriendo lo que hoy sufrimos. Así que este punto o este anuncio hecho por el presidente, no tengo la menor duda que vamos a llevarlo a la plenaria a discusión, que la Comisión de Finanzas debe tomarlo como un tema de debate para esta semana, y por supuesto fijaremos oficialmente la posición de la Asamblea Nacional ante este nuevo anuncio irresponsable del presidente de la República. Marquina, han ocurrido unos hechos que han preocupado a mucha gente en el interior de la República y han creado una especie de alerta. Uno de esos hechos es el incendio de las oficinas administrativas del Corpo LE, donde se anunció en las primeras de cambio, se anunció que había una gente de la oposición que había sido detenida. Después se dijo que se habían quemado las oficinas de auditoría, y bueno, eso no tenía nada que ver con el sistema operativo desde el punto de vista de funcionamiento del Estado Táchira. Esto ocurrió en el Estado Táchira. Se quemó un cuarto de bomba de agua en el Estado Cogede, que le da agua a una parte de Aragua, a una parte de Carabobo, a una parte del mismo Cogede. Se oyen de robos constantemente de cables, de fibras ópticas de la CanTV, y anteriormente el gobierno le iba responsabilizando de alguna manera a la oposición de que eso era una especie de saboteo, pero es evidente que hay una situación ahí que va más allá. ¿Ustedes tienen planteado una investigación sobre estos hechos, sobre estas situaciones que están ocurriendo? Bueno, nosotros lo que hacemos es denunciar, pero lamentablemente para ese tipo de investigaciones criminales la Asamblea Nacional no tiene ni el personal ni el entrenamiento para desarrollar este tipo de investigaciones. Pero en todo caso, lo que sí te podemos decir es que llama mucho la atención de que se quemen las oficinas administrativas de Corpolet cuando recientemente capturan y meten preso a un expresidente y a unos exdirectivos de esa institución. El robo de cables, como tú nos acabas de señalar, es producto de la propia crisis económica que hoy viven los venezolanos. Estamos viendo que eso se ha proliferado, se ha masificado en unos niveles, el robo de cables, de bombillos, de tantas cosas que hoy por los niveles de precios terminan siendo atractivos para los que viven de este lamentable flagelo como es el robo y el hurto. Pero en todo caso, el gobierno nacional, que siempre busca una excusa y siempre busca un responsable, cuando llueve en Venezuela dice que es culpa de la oposición, pero cuando escampa también es culpa de la oposición. Así que ya los venezolanos ese tipo de señalamientos no nos sorprende. Lo importante que en este caso es que se busquen de verdad las responsabilidades y se castiguen a los responsables de estos hechos, porque en definitiva las consecuencias de esa incapacidad, de esa ineficiencia, de esa falta de mantenimiento, pero además de supervisión, de control, no solo en los ladrones callejeros, sino también de supervisión y de control en los ladrones que hoy están al frente de muchas de estas instituciones y que cometen todo tipo de corrupción administrativa. Esas consecuencias las termina pagando el pueblo venezolano, y por eso los venezolanos, más que denuncien, lo que queremos son resultados. Sí, en eso tienes razón. Marquina, se me olvidaba comentarte que también nos llegó una información, pues una noticia de que en el estado Trujillo se robaron los arranques de las ambulancias de un hospital en Valera, en el estado Trujillo. Bueno, hasta eso hemos llegado. Bueno, no, y se ha hecho muy común el robo nuevamente de cauchos, el robo de baterías, no solo de vehículos oficiales,
sino de cualquier ciudadano que hoy tenemos que estar prácticamente, vivir la angustia de que si el carro lo dejamos en un sitio determinado, nos pueden robar cualquier repuesto por lo costoso y lo escaso de esos productos. Es decir, no sé cuál sería el modelo del vehículo de esa ambulancia, pero lo que sí estoy seguro es que el arranque no se consigue en el mercado. Entonces los ladrones terminan teniendo un mercado seguro de repuestos usados, ya que los repuestos nuevos, los repuestos originales, desaparecieron de los anaqueles de los mercados venezolanos. Estamos conversando con Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Lara y dirigente de Primera Justicia. Marquina, tenemos que ir a publicidad y cuando regresemos queremos tocar contigo dos temas. El primer tema que queremos tocar es la reunión que convocó el presidente de la República para la reestructuración y refinanciamiento de la deuda de Venezuela. Y el segundo tema que vamos a tocar después del corte está relacionado con las elecciones municipales. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos entretenimiento. Desconectarse un rato de los problemas nos ayuda a verlos desde otra perspectiva y encontrar las anheladas soluciones. Por eso cada tarde les traemos iniciativas, emprendimiento, salud mental, física, espiritual y sobre todo calidad de vida. Porque sí es posible vivir en Venezuela sin estrés. Sin estrés. Con Verónica Oliveros. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Por RCR 750 AM. ¿Quieres vivir esta emoción otra vez? Preparado otra vez el pitcher. El envío le tira Andrés Eloy. Va un batazo largo por la derecha. La bola en lo más profundo. Se va. Y allá va. El cuadrangular de Andrés Eloy Blanco por lo más profundo del jardín derecho. Emocionante, ¿no? Pues no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Lara y dirigente de Primera Justicia. Marquina, el gobierno ha dicho que él llegó a un acuerdo, a un convenio, yo no sabría cómo decirlo porque no se conoce qué fue lo que hizo, con Rusia y China, en función de las deudas que tiene con esos dos países. Eso es legal para la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional reconoce eso que el gobierno hizo con Rusia y con China. Bueno, no puedes reconocer lo que desconoces. Por eso cuando se emite o se firma cualquier contrato de interés público nacional, la propia Constitución establece que debe ser en definitiva la Asamblea Nacional quien debe autorizarla. Es decir, que cualquier refinanciamiento o nuevo financiamiento que consiga la República que no esté debidamente autorizado por la Asamblea Nacional, la legítima, no puede ser reconocido. Por lo tanto, esos actos son nulos y sus efectos no carecen de toda validez. El gobierno pretende burlar la Constitución y lo que viene como resultado es que se seguirán cerrando los espacios nacionales e internacionales de financiamiento para tratar de superar la crisis. O sea, pero de alguna manera el gobierno trata de conseguir refinanciamiento, por eso convocó para hoy una reunión con los deudores.
Ahora, esa reunión es, me imagino que a manera informativa, ¿no? Seguramente, y vendrán muchos a escuchar qué es lo que plantea el gobierno, cuál es la verdadera situación en la que se encuentran las obligaciones de las cuales ellos son tenedores. Pero yo dificulto mucho que un inversor serio venga a refinanciar sin exigir condiciones, entre esas en garantías reales, por supuesto la aprobación de la Asamblea Nacional para que esté dentro del marco constitucional, pero sobre todo, y lo más importante, es una rectificación económica, porque nadie te va a prestar lo que ya o a refinanciar lo que ya te prestó hace tiempo, que te lo prestó cuando tenía el boom petrolero, unos ingresos extraordinarios, y que ese financiamiento sirvió para que junto con aquel ingreso petrolero de más de $100 por barril, solo fuesen a parar a las fauces de la corrupción administrativa y no se tomaran las medidas económicas necesarias para que Venezuela no estuviese viviendo lo que hoy estamos padeciendo todos los venezolanos. Entonces, ¿qué inversor va a meter nuevamente sus reales viendo que lo que estaría haciendo es difiriendo una crisis en el tiempo porque no había una solución real? Así que para que haya un verdadero refinanciamiento, cualquier inversor lo que va a pedir es un cambio en las políticas económicas, porque estas políticas económicas lo que hacen es seguir arruinando y cerrando las posibilidades de que realmente se les pague. Marquina, ustedes como Asamblea Nacional han recibido solicitudes de conversación de estas empresas encargadas de la deuda, de establecer los criterios para un refinanciamiento. Mira, han tenido conversaciones de carácter informal, por lo menos. En fecha reciente no. Lo que sí te puedo decir es que en el año pasado y en fechas anteriores, todos esos grupos de inversiones vienen, escuchan las discusiones de la Asamblea Nacional, solicitan información a la Comisión de Finanzas, porque con toda esa información que ellos van recabando, elaboran sus informes para que los inversionistas tomen las decisiones si invierten o no. Y lamentablemente esos fondos de inversión están en conocimiento de absolutamente todo lo que está pasando en el país. Así que por eso te señalaba que yo veo muy poco probable, por no decir inexistente, la posibilidad de que Venezuela se refinancie. Porque ellos conocen que en este momento en Venezuela se le ha dado un golpe al Estado de Derecho, que se pretende desconocer la Constitución y la legítima Asamblea Nacional, y que por lo tanto el que ellos inviertan en papeles bajo esas condiciones estarían invirtiendo en papeles que son nulos de toda nulidad. Mira, Marquina, también tenemos, habíamos planteado como segundo tema lo de las elecciones municipales que se van a realizar el 10 de diciembre. Hay unos partidos como Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista y el MAS que han participado en el proceso electoral que se está llevando a cabo. ¿Qué opinión te merece a ti la participación de esos partidos en el proceso electoral de las elecciones municipales venideras para el 10 de diciembre? Bueno, mira, yo creo que en Venezuela ya está más que comprobado que no se trata de votar, se trata de que a los venezolanos no se les permite decidir, elegir. El voto, si es nada más la presencia física en un centro de votación y marcar una opción, podrías decir que se está permitiendo en Venezuela, pero todo lo que hay alrededor, todo ese sistema fraudulento que genera violencia, los actos de votación asistida, las migraciones fraudulentas e incluso ya comprobado, como en el caso del Estado Bolívar, donde se vulneran los resultados electorales para favorecer otra tendencia, demuestra pues que los venezolanos no están eligiendo y que por lo tanto se impone un cambio radical, un cambio serio
dentro del sistema electoral venezolano para devolverle la transparencia y la confiabilidad a todos los electores venezolanos. Los partidos que han decidido no participar como un mecanismo de presión, un mecanismo que busca que se restituya el Estado de Derecho en Venezuela, lo han hecho continuo, de manera muy acertada. Es lamentable que otras organizaciones políticas no lo hagan, porque en definitiva eso lo que hace es debilitar la posición del pueblo de Venezuela, que quiere un restablecimiento pleno de su sistema electoral y de la posibilidad de restablecer en Venezuela el Estado de Derecho. Sí. Ajá. Marquina, y el llamado a convocar elecciones presidenciales, a convocar un referendo interno dentro de unas elecciones internas dentro de la MU para ir buscando el candidato presidencial. ¿Qué te parece a ti ese llamado? ¿Te parece oportuno? ¿Tú crees que eso es lo más conveniente para la oposición? Mira, yo creo que es necesario que la oposición tenga unidad de criterio, y para eso debe tener una jefatura o coordinación política, y el hecho de que por la vía de las primarias tú escojas un candidato o un precandidato presidencial también te va a resolver ese problema. Vamos a tener a una persona al frente de la mesa de la unidad con la legitimidad otorgada por el pueblo, que debe ser el conductor de todas las decisiones y de las políticas que se implementen desde esa instancia partidista. Por eso creo que el hecho de que se esté pidiendo y que se pueda realizar esa elección va a acabar con todas estas contradicciones, con todas estas diferencias, estas dicotomías que tanta confusión genera en el pueblo de Venezuela. Es necesario darnos esa unidad, darnos esa jefatura que coordine y que dirija las acciones de la mesa, para ver si con ello también se acaba pues estas contradicciones públicas que tanto daño le han hecho a la lucha democrática. Ajá, Marquina, ¿y quién sería el candidato de tu preferencia para unas internas dentro de la MU para ser candidato presidencial? Bueno, tendríamos que ver en qué condiciones hacemos ese proceso. Si vamos a permitir que participen los inhabilitados, yo no tendría ninguna duda en decirte que mi abanderado es Enrique Capriles Radofsky, porque ha sido, a mi juicio, el político más coherente, más constante y más comprometido en estas luchas. Pero de no ser así, tendríamos que ver cuáles serían las opciones que tendríamos el pueblo de Venezuela, y allí decidiríamos. Pero por ahora vamos a esperar más bien cuáles serían las condiciones para la elegibilidad de ese precandidato, y veamos entonces quiénes son los que participan. Ajá. Mira, Marquina, yo no quería dejar de preguntarte por razones de solidaridad, oye, que yo soy una persona a la cual yo conozco y le tengo mucho aprecio, que si tú sabes cómo está la situación de Alfredo Ramos, el alcalde de Barquisimeto, que está detenido, que no sabemos qué es lo que le está pasando con él, qué va a hacer el gobierno con él. Bueno, las condiciones de Alfredo son de franco deterioro de su salud. Recordemos que durante más de 30 días, los primeros 30 días de su detención, estuvo prácticamente aislado, no tuvo acceso a los medicamentos que con carácter permanente debe tomar para controlar la tensión, y desde ese entonces esa ausencia de tratamiento ha traído como consecuencia que ha mantenido unos niveles de hipertensión bastante delicados, y que requiere pues que sea atendido, evaluado nuevamente para que se le pueda adaptar un nuevo tratamiento conforme pues al estado actual. Seguimos insistiendo. Hasta ahora las visitas son muy restringidas, solo se le permite el acceso a su esposa y a su abogado, y las condiciones, de acuerdo a lo que ellos nos han informado de detención de Alfredo, no son las más óptimas para una persona de su edad y de su estado físico, de su estado de salud. Bueno, Alfonso, por razones de tiempo tenemos que despedirnos. Ha sido un placer conversar con usted.
Hemos conversado con Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Lara y dirigente de Primero Justicia. Esperamos tenerte en otra oportunidad para seguir conversando sobre la situación política, económica y social del país. Vamos a oír unos mensajes y después iremos a publicidad. Nos dice José Palma: mis hijos me preguntan, papá, ¿acaso pasaremos otro diciembre sin hallacas, sin arbolito de Navidad, sin estrenos ni regalos? Les digo, no sé, hijos míos. Nos dice otro oyente. Bueno, hay un arbolito de Navidad en el estado Zulia, en Maracaibo, que lo hicieron de billete. Pueden buscar la foto. De 100. De 20. De 20. Nos dice, hacen un llamado a PDVSA comunal porque en el Páramo, en la organización Sierra Brava de San Antonio de los Altos, tienen más de 6 días sin servicio de gas. Nos dice el señor Isaías, el régimen dice que regala todavía y estoy esperando una cama, una cocina, una nevera que me ofreció para que votara por la constituyente. Engañan a la gente, juegan con todo. ¿Dónde están mis corotos?, dice este señor. Bueno, sáquese el carnet de la patria para que le den 400,000 bolívares. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Endorfinas para dejar de fumar. A correr. Son muchas las personas que han logrado dejar de fumar, pero puede que entre ellas no te encuentras tú. Uno de los efectos de la nicotina que hacen que sigas pegado al cigarrillo es que estimula el estado anímico. Por ello te da una sensación de bienestar y quizás incluso alivia la tristeza. En pocas palabras, te tengo algo con un efecto más poderoso: correr. Correr puede compensar los efectos debido a la falta de nicotina a través de las endorfinas liberadas por el cerebro. Estas endorfinas tienen efectos diferentes cuando la práctica se hace regularmente. Efecto eufórico, que produce bienestar. Efecto ansiolítico, que ayuda a combatir el estrés y la ansiedad debido a dejar de fumar. Y el efecto analgésico, por medio del cual el dolor de origen muscular se reduce. La endorfina no es la única sustancia que entra en juego cuando se habla de los beneficios de correr en el proceso de dejar de fumar. La serotonina también está involucrada en la lucha contra el estrés, contra el dolor y en la mejora de la calidad del sueño. ¿Cómo empezar? La Sociedad Canadiense de Fisiología del Ejercicio recomienda que para lograr beneficios para la salud, los adultos entre 18 y 64 años deben acumular por lo menos 150 minutos de moderada a vigorosa actividad física de intensidad aeróbica por semana, en sesiones de 10 minutos o más. También es beneficioso añadir actividades musculares y de fortalecimiento óseo utilizando los principales grupos musculares por lo menos 2 días a la semana. ¿Que no tienes dinero para un gimnasio? Busca los parques públicos, busca un grupo de amigos y entrena, investiga y pregúntale a los especialistas. Yo me pongo a la orden. Cambiamos la hora y media de relajación que te deja un ejercicio por el bienestar a largo plazo que te da el deporte. Lo intentamos. Seguimos con la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por SUNDE del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. La mujer venezolana demuestra día a día su capacidad de superación. Desde la Alcaldía Metropolitana, a través de INE Mujer, extendemos una mano amiga para hacer realidad sus planes de emprendimiento. Brindamos apoyo, asesoría y elevamos su autoestima. Desde la Alcaldía Metropolitana, seguimos dando la cara por la ciudad. Caracas, ciudad para la vida.
El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Ajá. De regreso en Golpe a Golpe. En este segmento vamos a tener una reposición de la entrevista a José Antonio Gil Yepes, socio director de Data Analysis y presidente de la Asociación Civil Centro Democrática. Esta entrevista la realizamos el viernes y tiene un valor muy importante desde el punto de vista de la situación del país, por eso la vamos a colocar. Yo quería hacerte un comentario porque tú escribiste un artículo y me llamó mucho la atención una frase del artículo, una cosa que pusiste en el artículo y el cual yo le cambié un poco la cosa, pero creo que lo dejé en el espíritu. No importa de qué color es el alcalde, lo importante es que haga un buen gobierno. Esa es una frase de un dirigente chino, aquel que importa de qué color es el ratón con tal que case ratones. Perdón, de qué color es el gato con tal de que case ratones. Sí, ese es de Deng Xiaoping, sí, para exacto. Justificar cambios en el, o sea, la superación del dogmatismo ideológico marxista-comunista que venía privando bajo la administración de Mao Zedong. Entonces, también hay desde el punto de vista de cualquier otra ideología extrema, también se puede querer insistir en que los que gobiernen sean unos y no otros. Eso es un planteamiento inconveniente dentro del contexto de una sociedad moderna, porque la sociedad moderna se compone de partes distintas. Precisamente la fortaleza de la sociedad moderna está en que partes distintas, cada una sabe jugar mejor un juego, le corresponde especializarse en algo, pero son distintas. Y la complementariedad entre ellas es la clave del éxito de la sociedad moderna en los países, como lo demuestran los países desarrollados. Entonces, nosotros no nos podemos empeñar en que los gobernantes sean ni todos del PSV ni todos de la oposición, porque yo creo que el futuro bonito de Venezuela pasa por la superación del divisionismo, del mismo odio entre los gobernantes, el PSV, el chavismo y la oposición. Odio que desafortunadamente resembró Chávez en Venezuela, que el gobierno actual lo ha retomado también de una manera importante y que la oposición ha caído en el juego del odio. Ajá, yo también haciéndole juego al gobierno. También he visto con mucha preocupación y tú eres uno de los que me ha hecho reflexionar sobre esa situación, que la situación en el país está muy crítica y veo tu desesperación porque veo que ya hablas como un político, estás muy preocupado por la situación del país y creo que en eso coincides con Luis Ugalde, porque Ugalde dijo en estos días que por el camino que va el país no hay salida ni con el gobierno ni con la oposición. Y en tu artículo tú haces tú vienes haciendo una reflexión de que los gremios, los empresarios, las iglesias, todo el mundo tiene que hacer presión para que la oposición de alguna manera se vuelva como más sensata y no entre tantas incoherencias. Sí. Yo creo que el problema fundamental de los partidos de la oposición venezolana ha sido el individualismo, ha sido el afán de que cada partido se proyecte y se sobreponga sobre el otro y de que cada uno, en el caso de varios de estos partidos, cada uno de sus líderes, llegue a la presidencia de la República. Eso ha mantenido a los partidos dentro de una agenda político-electoral, los ha apartado del pueblo, los ha apartado de la agenda socioeconómica
y eso los ha mantenido como micropartidos. Que la MUD, o la Mesa de Unidad Democrática, anteriormente la Coordinadora Democrática, permitía que esos partidos proyectaran una imagen de mayoría, de unidad y de fortaleza, pero esa fortaleza no era tal, porque estaba compuesta por demasiados partidos muy pequeños y no era una unidad consolidada en pos de un programa de gobierno, de un país bonito, de unas candidaturas únicas, con las excepciones que hubo en sus momentos estelares, como en el 2012, el 2013 y en los del diputado del 2015. Pero de resto, esa unidad no era tan coherente como parecía. Y fíjate que muchas de las decisiones que se vienen tomando en los últimos 2 años son decisiones que ha tomado la MUD porque una de sus partes jugó por adelantado. Como por ejemplo el 2014, como por ejemplo en el 2016, cuando Capriles tuvo que llamar a la calle porque no pasaba nada. Sí, pero juega por adelantado, porque eso no es un proceso de una toma de decisión. Claro. Jugaron por adelantado lo que se sentaron con el gobierno en la mesa de diálogo en la República Dominicana en 2016, que terminó en el fiasco de la historia, porque cambiaron el revocatorio ganado 80-20 por un camelo de 4 puntos que no tenía ni pie ni cabeza y una agenda electoral general que nunca se iba a cumplir. Y ahora, bueno, se percibe que se está jugando adelantado otra vez porque se van a volver a sentar en la mesa, pero ¿quién? Entonces, esa unidad ha sido un espejismo de una fortaleza que no existía. Y eso hay que superarlo. Y lo que planteo es que se supere en función de que quienes apoyamos a los partidos sean coherentes con un programa, que se le exija un programa. Porque cuando compro un carro, si yo te compro un carro, yo necesito que tú me entregues un volante, 4 ruedas, 2 asientos, y un manual, un motor, etcétera. Entonces, yo no te pongo un cheque en blanco y vamos a ver si aparece un carro y si el carro no tiene volante, ni tiene antena, ni tiene radio. Claro. Sí, estamos conversando con José Gil Yepes, y en función de eso que tú dices, está lo que se planteó, que va a haber una posible reunión el 15 de noviembre en República Dominicana, y yo tengo entendido que es producto de la presión internacional, porque ya hay países como Colombia, como Brasil, como las islas del Caribe, que sienten mucha presión por el desplazamiento de los venezolanos a esos países y que le está generando un conflicto desde el punto de vista interno a esos países, y están presionando especialmente a la oposición para que de alguna manera se siente y consiga un acuerdo con el gobierno. Eso es lo que yo creo. ¿Tú crees que la gente perciba bien esa conversación que se puede iniciar el 15 de noviembre? Mira, la condición humana no nos permite no estar dispuestos a conversar con el contrario. Yo creo que la condición humana, lo lógico es sentarse. Pero eso sí, habiendo aprendido de los errores del diálogo del 2016. Entonces, el primer error es que eso se llame diálogo. Porque diálogo es sentarse aquí a tomar café, a hablar pistolada, sobre todo con personeros del alto gobierno actual chavista venezolano, diciendo que no, que el diálogo era sin agenda y sin término, pues, sin límites de tiempo. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Mira, yo me voy a sentar a hablar contigo pistolada de cualquier cosa, te voy a marear, yo lo que voy a comprar tiempo, porque yo lo que necesito es llegar al 10 de enero del 2017 para que no le metan un revocatorio a Nicolás Maduro, porque está muerto, porque tiene 80-20 en su contra. Entonces, eso es lo que te están diciendo sin diálogo y sin límite de tiempo. Y después la oposición cayó pues en el absurdo de cambiar por orden de quién, por autorización de quién, representando a quién. Cambiaron esos que se sentaron en esa mesa de diálogo con el gobierno en el 2016 a un revocatorio ganado por 4 puntos, una agenda electoral, una ayuda humanitaria, una que liberaran a los presos políticos y que reconocieran a la Asamblea Nacional. Esto último suena bobo, esto último es una cosa increíble, porque ¿cómo van a reconocer el gobierno de Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional? Que te lo puede firmar 20 veces, pero que no la va a reconocer y la va a ignorar y va a hacer lo que le dé la gana. Y tan fue así que después de toda esa componenda que se hizo allí para nada ni cosa ninguna, te metieron una
Asamblea Constituyente. Sí, lo que pareciera que es cierto es que la MUN no sabe qué hacer, ni qué plantearle al gobierno para resolver la crisis del país. Entonces, ni tiene ni siquiera claro lo que ellos quieren, pues eso es lo que uno percibe. Bueno, ¿no? Regresando al lado positivo, entonces tú tendrías que, de lo que es ir a una negociación, tú tendrías que estar clarísimo en qué es lo que quiere un lado y qué es lo que quiere el otro lado. Tiene que estar muy claro. Yo lo que creo que quiere la oposición es ir a unas elecciones presidenciales transparentísimas, muy diferentes de lo que hemos vivido como elecciones en los últimos tiempos. Y eso implica pues la renovación del Consejo Nacional Electoral, eso implica la presencia de observadores extranjeros verdaderamente representativos. Pues, actualizar el registro electoral, una serie de cosas que el gobierno actualizar el registro electoral, que no dejan que los muchachos voten, porque resulta que los muchachos, no importa si son ricos o pobres, resulta que los muchachos están más de un 80% en contra del gobierno. Entonces, por eso no los dejaron votar. Pareciera que están más claros que los mismos dirigentes de la MUN. Más claros que los mismos dirigentes de muchas partes. Que por lo menos quieren votar. Entonces, entonces la oposición tendría que estar clara cuál es su tema. Entonces, cuál es su interés de fondo. Bueno, vamos a unas elecciones presidenciales, pues. Pero el gobierno también está claro en cuáles son sus intereses. ¿Por qué el gobierno se va a sentar en una mesa de la unidad, en una mesa de negociación? Primero, para seguirla llamando diálogo. Eso hay que estar claro. Entonces, aquí hay que pulir el léxico. Los que estamos de un lado lo llamamos negociación y los que están del otro lo van a llamar diálogo. Pero el primero que tiene que hacer la oposición es caer en cuenta que al otro le interesa un diálogo que se parezca al del 2016, sin agenda y sin tiempo. ¿Tú sabes que vamos a publicidad y regresamos con José Antonio Gil Yepes, socio, director de Datanal y presidente de la Asociación Civil Centro Democracia. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. Si se te quedó el iPod en tu casa, en Retraining tenemos la mejor música. Si no tienes puesto de estacionamiento, Retraining tiene valet parking. Si no has comido, en Retraining puedes comer de forma saludable. Y si todavía no te decides, ven y anímate a entrenar con nosotros aquí en Retraining. Avenida Principal de las Mercedes, Centro Comercial La Mansión, nivel 3. Es Retraining, más que un gimnasio, tu estudio de entrenamiento. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso con José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis. De regreso con José Gil Yepes, le habíamos dado una pregunta en el aire de esos rumores que están constantemente de que le van a entregar las refinerías de Paraguaná, Punta Cardón y Amuay, una a los chinos y otra a los rusos. ¿Qué piensas tú de eso, José Gil? Bueno, como refinería en sí no es negocio.
y nunca lo ha sido, ni aquí ni en ninguna parte. La refinería es un eslabón de una cadena que sí gana plata, que es producción de gas y petróleo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer quien quiera que le vayan a pagar con una refinería o a negociar una refinería para conseguir una plata? Bueno, tiene que conseguir la propiedad del negocio desde la cabeza del pozo, para que el petróleo ese que salga de ahí, que sí se le gana plata, inclusive vendiéndolo a 50, sí se le gana platica, va a pasar por una refinería o no, y lo va a aportar crudo como quiera, pero ahí sí hay negocio. Entonces, ese rumor de que le pudieran entregar refinerías a China y Rusia pasa por otro rumor que ya no es tan rumor, sino que suena demasiado y que probablemente tú lo has escuchado también. Y es que ya Rusia tiene mayoría accionaria en 3 de las empresas mixtas encargadas de la explotación de la faja petrolífera del Orinoco. Así sí cuadra el rumor de la refinería. Ahí es donde cuadra. Ahora, volvemos al tema de la legitimidad y de la necesidad del dinero y de la República Dominicana y en la negociación. Y es que para poder entregar esas acciones de ese rumor de las 3 empresas mixtas de la faja, para poder entregar esa refinería, el gobierno necesita la aprobación de la Asamblea Nacional. Y no lo va a tener. Y tiene que sustituirla por la Asamblea Nacional Constituyente. Y yo no entendería una negociación en donde se reconozca la Asamblea Nacional Constituyente en República Dominicana por parte de la oposición, para que ella sea la que vaya a reconocer esos negocios, que es lo que le va a dar el oxígeno a la economía venezolana de Maduro. Ajá. Todavía manteniéndonos sin producir. Sin poner a producir el resto de la economía, solamente mantenido en el rentismo petrolero y en el rentismo del arco minero, para con eso seguir financiando un gobierno que no deja que se desarrollen otros sectores, porque eso sería un pluralismo democrático en el cual no están interesados. Ok, entonces, y acto seguido, aparte de conseguir esa plata y esas facilidades, si se reconociera la Asamblea Nacional Constituyente por parte de la oposición, que sería la que le daría la aprobación a estos negocios, resulta que la Asamblea Nacional Constituyente acto seguido cambia la Constitución y cambia las leyes, y entonces no vas a elegir al presidente de la República en el 2018 a través del voto universal, directo y secreto, sino a través de un voto de segundo, tercero o cuarto grado. Sí, vaya a saber que... Ajá. Hemos conversado con José Antonio Gil Yepes, socio director de Data Analysis y presidente de la Asociación Civil Centro Democracia. Vamos a oír unos mensajes no comerciales, sino del sistema Dilo que envían nuestros oyentes. Julia Mijares nos dice: oigo a tanta gente hablar y aún muchos piensan que esto se arregla fácilmente. No entiendo, Dios. Andrés Catalán: el dólar a 60.000 bolívares, pero toma tu bono navideño del carnet de la patria. Oscar Pérez: diálogo, sí, pero garantías. Se vacilaron al Papa. ¿Quiénes son los facilitadores? ¿Cuál es la posición de la fuerza? Los demócratas debemos proponer a nuestros representantes. Alex Colina: la Asamblea Nacional con Borges a la cabeza aprobarán lo que el gobierno les pida. La desgracia sigue. Guillermo Beltrán: si me consultaran, quisiera como negociadores al padre Virtuoso, a Cecilia García Arocha, a Alfredo Romero, a Diego Arria, entre otros, y no a estos que quieren ser importantes y nada útiles. Guillermo Beltrán. Otro oyente, Artemio Fermín, denuncia que están sin electricidad desde ayer en el sector Termópilas, en La Pastora. Llaman a Corpoelec y los operadores siempre están ocupados. La señora... no tengo el nombre aquí, pero un oyente dice que en Chichiriviche, en el estado Falcón, desde noviembre del año pasado no funciona el sistema de cobros y los usuarios no han pagado. Todos los meses dicen que lo arreglarán y nada que nada. Ellos quieren pagar, señores, por favor, Colpolec, ¿qué hacen? Bueno, necesitan el dinero. Esa es una denuncia de carácter social. La gente está haciendo control social y llama a Corpolec para que arregle la facturación de Chichiriviche, de Falcón, que no tienen cómo pagar el servicio que se consumen.
Tiempo, tengo 3 servicios públicos importantísimos. Marianela Velázquez está solicitando ciprofloxacino. El número de contacto es 0424-217-7805. El señor Carlos Ramos está buscando Deflazacort, Butosol, Fluvomal y Patrixain. Y el número de contacto es el 0416-606-7617. Y el tocayo Argenis está solicitando Humulin N. Lo pueden llamar al 0426-410-2465. Y hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este programa es presentado por Galletas María Puig. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña